Entonces, bueno, como les estaba comentando, la primera parte de esta guía es una actividad para introducir el tema. Viene el problema, que se han registrado el peso en kilogramos de 400 estudiantes. En un colegio, al resumir los datos, se obtuvo que la mediana es 78,3, la moda es de 76 y la media aritmética es 87. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué significa cada uno de esos números. En este caso, vea que el 400 sería la cantidad de personas. Luego tenemos que la mediana es 78,3. ¿A qué me refiero con la mediana? Es el número que se encuentra a la mitad de los datos. Es decir, que el 78,3 parte los datos en dos. Antes del 78 hay 200 personas y después del 78,3 también hay 200 personas. A ese 78, al ser la mediana, me parte los datos en dos iguales. Como son 400 datos, lo parte en 200 y 200. Luego dice que la moda es 76 kilogramos. ¿Qué quiere decir que la moda sea 76? Que el dato que más se repite, recuerde que estamos viendo el peso, que el peso o el más repetido o el peso más común es el de 76, que muchos chiquitos tienen 76 kilogramos. Y por último, la media aritmética, que la media aritmética es 87. La media aritmética viene siendo la suma de todos los números dividida entre la cantidad total de ellos. Igual, como les digo, es un problema para introducir el tema. Entonces, este problema dice que determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas para los 400 estudiantes. Este problema, la idea es que ustedes lo hagan, lo resuelvan y me digan, el peso más repetido es 76. Entonces, dice, el peso más repetido me suena a la moda. ¿La moda es 76? Sí, entonces es verdadero. Igual con las otras 6 preguntas. Es para introducir el tema, para yo ver qué saben ustedes y qué no saben. Esta parte de este problema no se evalúa como si, nada más lo evalúo para ver qué tanto saben y qué tanto no saben. Entonces, por ahí, esa partecita no es tan importante, pero sí deben de hacerla. Luego, lo que debo saber. Acá viene ya las fórmulas, las medidas de posición. Las medidas de posición sirven para ubicar números en una serie de datos ordenados de menor a mayor. Entonces tengo 9 medidas de posición. Sin embargo, ahorita vamos a ir estudiando 5. En lo que queda del mes estudiaremos las primeras 5 medidas de posición. ¿Cuál es la primera? La media aritmética. La primera medida de posición que vamos a estudiar es la media aritmética. Su símbolo es esta X con este palito arriba. Eso significa media aritmética. Dice que la media aritmética es el valor que corresponde al cociente. Cuando hablen de cociente, es la división. En matemáticas el cociente es la división de la suma de todos los datos entre la cantidad de números. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar la media aritmética? Vean que aquí viene la fórmula. Cuando yo ocupe la media aritmética, yo voy a agarrar y sumar todos los números y la divido entre la cantidad total de ellos. Luego tenemos la mediana. La mediana, que su símbolo es ME de mediana, es el valor que corresponde a la posición central de una distribución de datos ordenados de menor a mayor. Para yo poder determinar la mediana, tengo que ordenar los números de menor a mayor, del más pequeño al más grande. Entonces acá vienen las indicaciones, se ordenan los datos de menor a mayor, se busca el número que está en el centro. Entonces, si es una cantidad de números impar, va a quedar solo un número en el centro. Pero si nos quedan dos números en el centro, estos se suman y se dividen entre dos. Como les digo, esa es la teoría. Ahorita hacemos un ejercicio de práctica. Tenemos la moda, que su símbolo es MO. Entonces, la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. ¿A qué me refiero con mayor frecuencia? Es el dato que más veces aparece, como dice en la definición. Entonces, si usted tiene los datos y ve que el 7 se repite muchas veces, que el 7 es el número que más se repite, entonces la moda sería el 7. Es lo que más se usa, lo más frecuente. Y por último tenemos dos muy fáciles. El mínimo, que su símbolo es MI, y el máximo, que su símbolo es MAX. ¿Qué significan mínimo y máximo? Son muy simples. Mínimo, el dato de menor valor. Es decir, si estamos viendo pesos,
el peso más pequeño sería el mínimo. Y si estamos viendo pesos, el peso más grande sería el máximo, el peso mayor. Entonces, el dato menor es el mínimo y el dato mayor es el máximo. Ahí tenemos las fórmulas. Ahora tenemos un ejemplo. Determine cada una de las medidas de posición con base a los siguientes números ordenados de menor a mayor. Recuerden que los números tienen siempre que ser ordenados de menor a mayor. Entonces es importante que si usted no tiene los números ordenados de menor a mayor, lo haga, que ordene los números de principio a fin, de menor a mayor. Eso es lo primero. Entonces el primer término que vamos a encontrar es la media aritmética. La media aritmética, recuerden que según la definición que yo leí arriba, es la suma de todos los números dividido entre la cantidad total de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la calculadora, vamos a poner una fracción y vamos a sumar todos esos números que aparecen acá en el mismo orden, ¿verdad? Estos números yo los voy a sumar. Vean que acá yo lo hice, entonces lo hice en la formulita, entonces lo vamos a sumar. 10 más 10 más 10 más 12 más 12 más 13 más 15 más 16 más 17 más 18. Y en la parte de abajo de la fracción, ¿qué coloco? La cantidad de números. Nosotros contamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Entonces, por eso coloco el número 10. Le doy igual y obtengo el resultado. Siempre lo vamos a dar en decimales. El resultado es de 13,3. Por lo tanto, la media aritmética o promedio, recuerden que media aritmética es lo mismo que promedio, es de 13,3. Ahí ya tenemos la media aritmética. ¿Qué hay que hacer? Sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad total de ellos. Es muy simple, media aritmética. Ya tenemos media aritmética, ahora vamos con la mediana. En la mediana lo que tenemos que hacer es buscar el número que se ubique en la posición central. Vean que yo escribí los 10 números. Son 10 números. Entonces se escriben igual, en orden, de menor a mayor. Y nosotros vamos a buscar el que esté en el centro. Vean que si ustedes buscan el que está en el centro, yo puedo hacer esta partición. 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Y me quedan 2 números. Estos 2 números yo tengo que buscar el que esté entre ellos dos. ¿Cómo hago para buscar el que esté entre ellos dos? Los sumo y los divido entre 2. Cuando me quedan 2 números en el centro, yo los sumo y los divido entre 2. En este caso, igual, agarro la calculadora y digo 12 más 13 dividido entre 2. Obtengo el resultado, lo pasamos a decimales, sería 12,5. Entonces, el 50% de los datos es mayor que 12,5 y el otro 50% es menor a 12,5. Es decir, esta mediana me divide los datos en dos partes porcentualmente iguales. Como les estaba comentando, antes del 12,5 hay 5 números y después hay otros 5 números. Esa sería la mediana. ¿Cuál sería la moda? El dato que más veces aparece. Vean que acá arriba tengo los números, ¿verdad? Esos son los números que yo les di al principio. ¿Cuál es el número que más aparece? Vea que el 10 se repite 3 veces. Como el 10 se repite 3 veces, el 10 sería la moda. Vean que el 12 también se repite, pero el 12 nada más se repite 2 veces. Entonces siempre la moda es el número que más veces se repite. El mínimo sería el dato menor, en este caso el mínimo sería el número 10, el dato más pequeño, y el máximo sería el número mayor, que sería el dato con mayor valor. Entonces mínimo el más pequeño, máximo el más grande. Y esas serían las 5 medidas de posición que tenemos para esta semana. Luego viene una práctica, ya los números se los estoy dando ordenados de menor a mayor. Viene una práctica y 2 prácticas. Igual todos los números están ordenados de menor a mayor. Ustedes lo que tienen que hacer es determinar la media aritmética, la mediana, la moda, el mínimo y el máximo. Por último, voy a hacerles una aclaración con respecto a la mediana. En la mediana vean que la cantidad de números, en este ejemplo, era una cantidad de números par. Eran 10 números. ¿Qué pasa si yo le agrego otro número? Por ejemplo, el 50. Si yo le agrego el 50 ya la cantidad de números va a ser 11. Entonces yo voy a tener que, al yo dividir esto, sí voy a tener un solo número en el centro.
vea que tengo 5 números a la izquierda, 5 números a la derecha y me queda el 13 en el centro. Cuando sucede esto, cuando la cantidad de números es impar, la mediana sería ese número directamente, sería el 13, ya no hay que sumar. Se suma y se divide entre 2 cuando me quedan 2 números en el centro, cuando la cantidad de números es par. En este caso, ¿verdad? Eso lo van a poner en práctica cuando estén haciendo los ejercicios de la parte 3 de esta guía. En este caso, bueno, esa sería toda la explicación.